La Voz de América presenta. No habrá más fondos para el muro. Biden revierte declaración de emergencia en la frontera sur. Tras recibir llamadas de auxilio, autoridades en Texas buscan un camión cargado de inmigrantes. Acusación en el juicio político afirma Trump es responsable del asedio. Y abril sería el mes en que gran parte de los estadounidenses estarían vacunados, según el asesor médico de la Casa Blanca. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. El presidente Joe Biden revirtió este jueves la proclamación de emergencia nacional impuesta por el exmandatario Donald Trump, con la que se justificaba la construcción del muro en la frontera sur. Biden argumentó que la orden era injustificable. Vamos con Jorge Agobián, quien ha seguido este tema desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué implicaciones tienen estas medidas? ¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal toda la audiencia de La Voz de América? Pues en principio que bajo esta administración no se construirá una barrera, un muro fronterizo en la frontera con México, la frontera sur de Estados Unidos. Lo segundo es que el presidente Biden ordenó una revisión exhaustiva de los fondos que fueron dirigidos por la administración pasada para estos fines. Recordemos, para la administración de Donald Trump, la construcción del muro significaba mayor seguridad en la frontera. No es el mismo enfoque que tiene la administración de Joe Biden, pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la Casa Blanca, pero también las reacciones en el Congreso. Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo cuyo valor fue de cerca de $4.500 millones, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020. Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de $2.500 millones procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca. La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo. Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error, un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque. Sí, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses. Volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común. La frontera no está abierta, fue la reacción de la Casa Blanca el día de hoy a las críticas de algunos republicanos y también a las preguntas de los periodistas sobre la manera en la que se está procesando a inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos. El mensaje de la Casa Blanca sigue siendo que en este momento no es recomendable llegar a la frontera de Estados Unidos. Yasmín. Gracias, Jorge, por el reporte. Y un llamado desesperado hicieron cerca de 80 personas que decían estar atrapadas en un camión cisterna para transportar agua. Las autoridades en el estado de Texas aún no han dado con el paradero de los migrantes ni del coyote que los transportaba. Laura Sepúlveda tiene la actualización de esta información. Es una pipa color blanca. Una pipa color blanca. ¿Blanca? Sí. Somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, un aproximado. En medio de gritos de auxilio en el fondo, este hombre se comunicó en 2 ocasiones con la línea 911 el 8 de febrero y aceptando que estaban cruzando la frontera de manera ilegal, él y otros pidieron ayuda. Ya no tenemos oxígeno. Las autoridades, quienes han intentado dar con el camión, en una cámara de seguridad captaron el que no solo parecería ser el vehículo, sino el conductor del mismo. ¡Ayuda! ¡Bendito Dios!
El alguacil del condado de Bexar, en Texas, dice que desconocen su paradero y asegura que no busca detenciones, pero pide que quien sepa algo se comunique al 210-335-6070 para dejarles saber si se encuentran con vida. Pero es algo que pasa a diario. Desafortunadamente, estos coyotes, a ellos no les importa la vida de los seres humanos. Para ellos es solamente en hacer dinero y eso les interesa. Por ello, las autoridades las consideran víctimas de trata de personas. La doctora en Ciencias Sociales Guadalupe Correa asegura que pese a los retos que enfrentan, estas personas siguen cruzando por necesidad. Es tan peligroso que ya no es un sueño el ir a Estados Unidos y el ir a Disneylandia y el tomarte un café de Starbucks. En realidad es ya necesidad, es urgencia. El gobierno del presidente Biden ha indicado que está haciendo lo posible para cambiar las condiciones de inmigración, pero ha pedido encarecidamente que la gente no venga ahora a la frontera porque será rechazada. Laura Sepúlveda, Voz de América. En otra información, terminó la presentación de argumentos de la acusación en el tercer día de juicio político al expresidente Donald Trump. Para saber qué dijeron los gestores de la Cámara de Representantes, nos vamos ya mismo en vivo con Jacopo Luzzi en el Capitolio. ¿Qué agregó la parte acusadora hoy, Jacopo? La acusación terminó sus argumentos en este día. Subrayó en particular que si los senadores no condenan a Donald Trump y no le impiden volver a postularse para un cargo público, el expresidente podría incitar a más violencia en el futuro. Los gestores afirmaron que, basándose en las evidencias, su responsabilidad es evidente y delinea una tendencia del exmandatario que desde mucho antes de las elecciones llevó a causar los hechos del 6 de enero. Tanto es así, dijeron, que muchos alborotadores revelaron que hicieron todo esto porque era Trump quien lo pedía. Quiero dar un paso atrás de los horrores del ataque en sí y mirar el 6 de enero desde una perspectiva totalmente diferente, la perspectiva de los insurrectos mismos. Sus propias declaraciones antes, durante y después del ataque dejan en claro que el ataque fue hecho para Donald Trump siguiendo sus instrucciones y para cumplir sus deseos. Donald Trump los había enviado allí. Realmente creían que toda la intrusión era por orden del presidente. La acusación dijo que Trump hizo intencionalmente declaraciones que alentaron y previsiblemente resultaron en actos violentos, a pesar de que el 6 de enero no haya incitado abiertamente a la insurrección. Solo muchas alusiones, dijeron, y no hizo casi nada para detener la violencia. Sus abogados entonces dijeron que los vídeos no muestran relación entre sus palabras y los hechos, y uno de ellos dijo a la VOA y otros medios estas palabras. Escuché los argumentos de la mañana y creo que es muy importante que el público estadounidense pueda saber exactamente qué está pasando aquí. ¿Cuál es su línea de defensa para mañana? Estén atentos, diría yo. Los abogados de Trump comenzarán la presentación de la defensa este viernes y es probable que usen solo uno de los 2 días asignados. Podrían utilizar solo 3 horas para sus argumentos. Entonces el veredicto podría llegar tan pronto como el fin de semana si los senadores no votan para pedir más pruebas o llamar testigos. Por ahora sigue pareciendo difícil, Yasmín, una condena en contra del expresidente Trump por falta de suficiente apoyo republicano. Gracias, Jacopo, por mantenernos informados. El asesor médico de la Casa Blanca sobre COVID-19, Anthony Fauci, dijo que para el mes de abril gran parte de la población estadounidense podría estar vacunada. José Pernalete nos informa que el experto reiteró la efectividad de las fórmulas de inmunización existentes contra las diferentes variantes registradas hasta ahora. Vamos con José Pernalete. José, ¿cuándo tienen estimado las autoridades que se alcanzaría entonces la llamada inmunidad de rebaño? Así es, Yasmín, se tratan de proyecciones bastante prometedoras, en este caso sobre lo que se estima que puede alcanzar el 85% de la estimación de la inmunización de la población estadounidense. Esto está previsto para que ocurra la inmunidad colectiva el próximo final de verano. Veamos el reporte.
La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus. Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117. Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis. Me siento muy bien, es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna, ¿ok? Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Recordemos que los CDC demostraron un experimento en el que se logra un 96.5 de reducción de contagio con el uso de 2 mascarillas en lo que es la rutina diaria. Yasmín. Esperemos entonces que pronto todos podamos estar inmunizados. José, gracias por la información. Después de la pausa en El Mundo al Día, casos de infectados de COVID-19 tras recibir la vacuna serían excepcionales. Esto y más al volver. Con los niños en casa accediendo a Internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases. Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En medio de la masiva vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos y las múltiples críticas generadas por la escasez de las dosis, hay quienes reportan que tras recibir la vacuna se han infectado. Verónica Villafañe consultó con la opinión de algunos expertos. Veamos lo que dijeron. Más de 44 millones de personas han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos desde mediados de diciembre, pero entre ellos se han reportado un puñado de casos de personas que dieron positivo tras ser inoculados. El tema es que ninguna vacuna da inmunidad 100%, lo que hace es que reduce la cantidad de gente que se expone al virus y después tiene la enfermedad.
Walter Palmas, médico internista e investigador en Columbia University, critica versiones simplistas en los medios que reportan casos que son excepciones. Señala que el enfoque debe ser que las vacunas de Pfizer y Moderna tienen un 95% de efectividad. Que una persona haya tenido la enfermedad después de vacunarse no es un fracaso de la vacuna, es de esperar. Según expertos, puede tardar 2 semanas en desarrollar una respuesta inmunitaria. Y el tiempo de exposición viral también influye en si las personas que recibieron la vacuna se enfermarán o no. Pero la gente que lo tiene con mucho menos síntomas y mucho menos gente desarrolla enfermedad severa. Quiere decir que muchas vidas se van a salvar cuando la gran cantidad de la población esté vacunada. El doctor Palmas, quien ya recibió la vacuna, advierte que no hay que bajar la guardia. Lo creemos con todo el corazón que las vacunas son la salida que tenemos. Por supuesto que hay que seguir usando máscaras, por supuesto que hay que seguir lavándose las manos, por supuesto que hay que seguir protegiendo a la gente vulnerable, porque la vacuna no nos va a dar un 100% de inmunidad, pero la vacuna va a hacer que esto sea algo manejable, que sea algo con lo que podamos vivir día a día. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. A pesar de la pandemia, los multimillonarios no han dejado de realizar obras de caridad. Las donaciones van desde millonarias sumas de dinero a bancos de alimentos hasta apoyo a universidades tradicionalmente negras. Diva Lizette Cash nos trae la historia. Según la clasificación de Chronicle of Philanthropy, los 50 estadounidenses que más dieron a la caridad en el 2020 apoyaron un conjunto más amplio de causas que antes. Los donantes fueron llamados a la acción en marzo y muchos respondieron sin dudarlo. Fuimos testigos de una respuesta absolutamente increíble. Jeff Bezos, quien acaba de entregar la dirección ejecutiva de Amazon para trabajar de lleno en la filantropía, encabeza la lista con $10,000 millones dirigidos al problema del cambio climático y a bancos de alimentos, seguido por su ex esposa Mackenzie Scott, quien donó $5,700 millones a esa misma causa y además para organizaciones de servicios humanos y justicia racial. En el puesto 14, el cofundador de Netflix, Reed Hastings, se posicionó entregando $151 millones a colegios y universidades con población mayormente afroestadounidense. Todo lo que estamos viendo en términos de desigualdad económica, injusticia, fallas en el sistema, se ha visto acentuado por la pandemia. En los primeros lugares de la lista figura Michael Bloomberg con $1,600 millones, Philip Knight de Nike con $1,400 millones y Jack Dorsey, cofundador de Twitter, con $1,100 millones. Según los expertos, esta tendencia podría incrementarse entre los ultra ricos del mundo. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Al regresar, con el apoyo de ACNUR, Guatemala abre espacio para atender a los inmigrantes. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas.
El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Guatemala habilitó un área para recibir adecuadamente a los migrantes que buscan refugio por razones de violencia e inseguridad en sus países. Allí tendrán acceso a ayuda psicosocial y asesoría legal como parte de un convenio con ACNUR. Eugenia Sagastume nos da los detalles. La atención a solicitantes de asilo tiene un nuevo espacio en Guatemala, un área destinada para recibir, procesar y otorgar solicitudes de refugio a quienes huyen de sus países. Probablemente en altas condiciones de vulnerabilidad, han llegado a este país en la búsqueda de protección y refugio. Se constituye en un espacio digno y adecuado para recepción y la atención de los casos de las personas solicitantes de la condición de refugiado en el territorio de Guatemala. Además de cubículos para entrevistas individuales, también existe un área para niños y una sala mucho más grande para familias enteras que quieran pedir asilo en el país. El Instituto Guatemalteco de Migración recibe entre 7 y 10 solicitudes de refugio semanales, principalmente de centroamericanos. Hermanos salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y por supuesto hemos tenido casos de cubanos, venezolanos. El director regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados destacó la creación de esta área en Guatemala. Es un hito importante en el proceso del fortalecimiento del sistema de asilo en el país, pero también es un claro compromiso de brindar protección internacional a las personas que huyen de situaciones complejas de derechos humanos y de violencia. De 2003 a 2020 fueron otorgadas 450 solicitudes de refugio, de las cuales 137 fueron durante el año pasado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Tras un pronunciamiento donde la administración Biden critica la represión por parte del gobierno nicaragüense contra su población, diferentes actores políticos aseguran que Estados Unidos está reafirmando sus prioridades en el hemisferio. Donaldo Hernández tiene los detalles. El primer comunicado del gobierno del presidente Joe Biden condenando la represión estatal contra activistas y la sociedad civil en Nicaragua pone en evidencia las prioridades de Estados Unidos, según el líder opositor Juan Sebastián Chamorro. No esperó la administración Biden en ver la oportunidad para pronunciarse en contra de los abusos de la dictadura orteguista. Y más allá de los pronunciamientos, Chamorro sostiene que Estados Unidos ejercerá más presión en la Organización de Estados Americanos para demandar la realización de elecciones transparentes en el próximo mes de noviembre. Estados Unidos tiene, Donaldo, una influencia muy fuerte sobre esta organización y estoy seguro que va a continuar haciendo y ejerciendo un liderazgo en las discusiones políticas en el Consejo Permanente de la OEA. Pero si no se garantizan elecciones transparentes, Estados Unidos podría expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio más importante de Centroamérica, según Arturo Cruz, quien fue embajador en Washington durante el primer periodo presidencial de Daniel Ortega. Yo veo a los demócratas haciendo algo que creo que nos va a dañar muchísimo como país, pero que objetivamente lo contemplan ellos, que es suspender a Nicaragua de CAFTA. En tanto, la administración sandinista ha expresado en actos partidarios que no permitirá que Estados Unidos y Europa se entrometan en el proceso electoral de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Diversas reacciones se generaron en Venezuela tras la decisión del gobierno colombiano de regularizar gran parte de los casi 2 millones de venezolanos que residen en ese país. Álvaro Algarra nos da sus testimonios. El Estatuto de Protección Temporal anunciado en Colombia busca la identificación de una gran parte de los migrantes venezolanos que viven en situación irregular en ese país. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la medida es, a su juicio, la política de inmigración más importante en América Latina y el Caribe. Es una decisión histórica para la región y el mundo fundamentada en los principios de solidaridad, fraternidad y equidad que rigen nuestra política migratoria. Para la experta en temas migratorios, Giovanna de Michele, la decisión del gobierno de Iván Duque puede tener múltiples interpretaciones. Es una manera de incorporar de forma legal
a los migrantes venezolanos en la economía formal de Colombia. Consultado por La Voz de América, Eric Caballero, colombiano de nacionalidad pero residente junto a su familia en Venezuela, aseveró que espera que el anuncio se traduzca en una realidad. No cuadraría que todo lo que digan y no se cumpliría, y entonces quedarían los hermanos venezolanos que están allá en Colombia que era como traicionado. Aunque no se pronunció específicamente sobre la iniciativa del gobierno de Colombia, el presidente Nicolás Maduro informó recientemente que a partir de los próximos días de febrero será reforzado el denominado Plan Vuelta a la Patria, en el cual se han registrado al menos 300.000 venezolanos para retornar al país desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y otros. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Es tiempo de una pausa, pero en minutos. La pandemia del coronavirus está haciendo que se replanteen los métodos de enseñanza en el mundo. Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día. El mundo está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @Voanoticias. Gracias por quedarse con nosotros. Las formas de enseñar y de aprender se han tenido que adaptar a las condiciones de la pandemia, trayendo grandes desafíos que, según una experta que conversó con Alonso Castillo, todos, unidos y conscientes, podremos enfrentar. Veamos de qué se trata. La educación es una herramienta vital para el progreso, ordena ideas y transforma conciencias. Tamara Díaz, directora de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, manifestó la necesidad de reestructurar, fortalecer y adaptar los sistemas educativos a las necesidades actuales. La responsabilidad hay que situarla desde la administración pública, ¿no? No puede ser algo voluntarioso que simplemente recaiga en el buen hacer de un colectivo de docentes. El informe Miradas 2021 de la OEI aborda los cambios por los que atraviesa el ámbito educativo, cuyo posicionamiento innovador y progresista no puede solo radicar en estrategias de memorización. Enseñarles a desechar aquella información que no es válida, que enseñarles a memorizar datos de una manera, como decías, ¿no? Totalmente memorística o sin ningún tipo de aplicación real. Contar con herramientas digitales requiere recursos que millones de alumnos no tienen. Es una brecha social, una brecha económica y que finalmente la educación lo que tiene que hacer es reducir, o sea, eliminar totalmente esa brecha. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un equilibrio entre pues lo que es el progreso, las nuevas formas de aprendizaje, de socialización. La creatividad, la resolución de problemas y la empatía son competencias que deben acompañar el conocimiento académico. No podemos descuidar todo lo que nos hace humanos, ¿no? Todo lo que nos hace entender y reflexionar más allá del algoritmo o del dato, ¿no? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bien, y se acerca San Valentín y los floricultores en Colombia trabajan duro para enviar unas 35.000 toneladas de flores a Estados Unidos. La temporada de los enamorados es una de las más movidas para esta industria en el país latinoamericano, que en esta fecha envía el 74% de las flores importadas a Estados Unidos. Así nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Pour le cap de l'actualité, la manifestation déroulée en Haïti pour demander libération juge Yvick Elda Brésil. Le gouvernement mettait en prison ensemble avec 17 autres personnes en bas accusation complot pour capoter le président Jovenel Moïse au pouvoir. Ambassadeur haïtien à Washington, Bokchi Edmond, a parlé avec journalistes aux États-Unis qui ont couvert l'événement en Haïti pour expliquer la situation. Député accusateur démocrate a présenté argument pendant deuxième et dernière journée procès qu'a fait contre l'ancien président Donald Trump avant avocat accusé a présenté argument pâle devant membre jury accusé Sénat américain. Eh bien, une autre fois encore, on a salué tout le monde et on a dit principal point cap dominer actualité, moi c'est Jean-Robert Philippe. Eh bien, c'est décision juge tribunal première instance Kouadé Bouquet qui prend pour moi de libération jusqu'au cassation Yvick Elda Brésil qui est en prison ensemble avec 17 autres monde, mais demandé pour libérer juge là et pour mettre en résidence surveillée de préférence et puis kembe l'autre 17 monde dans prison. Une décision que avocat cap défendre accusé yo rejeté. Renan Toussaint, ou même qui sous place, ou a suivi situation pour nous. Donc, Régie a dit nous, jusqu'à présent, Renan pour parler pour. Régie, est-ce que Machado t'a parlé? Nous t'as commencé avec Machado Villemé? Personne ne peut parler toujours. Eh bien, bon, n'a pas continué avec actualité dans le pays d'Haïti toujours. N'a dit que son situation qui en pile tension. Dans mi-temps société a gagné supporter pouvoir cap manifester, gagné moun tout cap supporter opposition yo même tout cap manifester, cap demander pour libérer prisonniers et en fait prisonniers ça que autorité a arrêté 7 février passé a gagné tout gouvernement qui prend des décisions côté que gouvernement est censé mettre à la retraite 3 juges